Dios los bendiga a todos. Voy a cerrar aquí mi celular porque lo tenía como respaldo por si acaso no me funcionaba el audio. Decidí quedarme acá en la oficina para no tener fallas. Pues gracias a Dios esto nos da la oportunidad y el privilegio de poder eh, estudiar la palabra. El día de hoy no es clase, no es prédica, es clase. Vamos a profundizar nuestras doctrinas, vamos a profundizar lo que nosotros creemos, por qué lo creemos, eh, qué tan fuerte puede ser lo que creemos. El tema es, predicamos a Cristo y le puse ahí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Le quise agregar la parte crucificada en la clase, porque en realidad Él es esta revelación en la cruz de Cristo fue la obra maestra de nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Ese es el punto principal por la cual miles de años, muchos años, cientos de años, todavía seguimos firmes en esa creencia. Entonces, la revelación en la cruz y nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo es algo que debemos estar no solamente como una fe así ciega, sino también eh, documentados o preparados o teniendo raíces para aquellas personas, por ejemplo, algunos ateos o algunos agnósticos o personas que pues simplemente deciden no creer, cuando nos cuestionen, poder preguntar y tener algunas bases de nuestra doctrina. ¿Por qué nuestra iglesia, su punto principal es nuestro Señor Jesucristo? Y quiero hacer un par de preguntas durante la clase. No son preguntas que vayamos a tener las respuestas más teológicas o preguntas de la Biblia en cuanto a escritura, sino más bien en cuanto al corazón. Son preguntas bien sencillas, no se asusten, hermanos, eh, pero sí es como, va a serlo como así algo didáctico, no algo no monótono. Pero antes de eso, de que profundicemos en las escrituras, quiero que me acompañen en Mateo 27 del 33 al 34, al 43, perdón. Vamos a abrir nuestras Biblias y vayamos en este estudio a profundizar un poquito más de Cristo. ¿Ok? Eh, Mateo 27, 33 dice así: cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de las calaveras, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: este es Jesús, el rey de los judíos. También fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: ¿tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Estaban preguntando. De la misma manera se burlaron de él los jefes de los sacerdotes. Ahí en ese evento crucial estaban los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Ellos, los más eruditos, los teólogos, los más conocedores, se preguntaban así, decían en el 42, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ellos querían un milagro y ya Jesús se lo había dicho
en la escritura que no iba a haber más milagros que el de Jonás. Entonces, la pregunta que quiero hacerle a la hermana Elisa, ¿verdad? Nada complicado, hermana Elisa, pero quiero preguntarle esto. ¿Qué le hace a usted pensar en este instante de que la Biblia es verdad, de que lo que predican es verdad, de que lo que algunas personas dicen de milagros, que es verdad, o qué le hace pensar que usted está en el camino correcto? Que lo que usted está invirtiendo en la iglesia, en sus ofrendas, en ayudando a los demás, en el tiempo que pasa leyendo la Biblia, llorando, ¿qué le hace pensar a usted que usted está en lo correcto y no está equivocada? Hola, Sí, buenas hermana. noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Bueno, créanme que para estar seguro uno tiene que escudriñar la escritura. Segundo, que creerle que es palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios enseña todo lo que uno tiene que aprender. Y también ella misma nos confirma entre un escritor y otro que la palabra es correcta, que no se contradice. Entonces eso hace ver que la palabra viene de Dios y hace pues que uno se sienta seguro en el camino donde uno está y Dios le contesta a uno las oraciones, Dios le abre puertas, Dios, uno se siente inclusive que anda con Dios, que Dios está con nosotros, ¿eh? Y las promesas que Él ha dado han sido cumplidas, la mayoría, faltan algunas, pero se ve que Él ha cumplido todas sus promesas y eso también confirma pues que la palabra viene de Dios y uno la lee, la escudriña, la degusta. Ese es el alimento que tenemos a nivel espiritual. Y bueno, hay muchas cosas que podría decir que no. Sí. Podríamos amanecer aquí diciendo yo todo lo que he aprendido en la palabra. Gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermana. Hermano Chechito, ¿qué le hace a usted pensar que cuando usted se arrodilla, se está ahí arrodillado y está pidiendo algo, qué le hace pensar de que usted está hablándole a alguien o alguien le está escuchando? Y más al final cuando dice en el nombre del Señor Jesús. Hermano Chechito, ¿usted cree qué seguridad usted tiene de que esas oraciones le están haciendo escuchadas o que usted no está ahí gastando su tiempo arrodillado por el gusto? Tiene el micrófono apagado. Así, amén, hermano. Yo creo que el mismo Señor Jesús dijo, si guardamos su palabra, Él nos contesta en nuestras oraciones. Él está atento siempre, dice la Biblia, está atento, sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Por eso yo creo en eso, la palabra profética más segura que tenemos. Amén. Gracias, hermano Chichito. Okay. Me gustaron ambas respuestas. En verdad que nuestra creencia o mis convicciones no están basadas en lo que las personas dicen, sino en lo que la Biblia me comenta, lo que la Biblia me dice y lo que ya se ha investigado de eso. Entonces, nuestra creencia principal es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queremos como saber, bueno, ¿por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué creemos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué Dios le habrá cedido a nuestro Señor Jesucristo tanto poder, tantos milagros, tantas cosas que le dio? ¿Y por qué mi vida está dependiendo de Él? Entonces, no solamente está en la Biblia, también eso viene de historiadores, ya eso ha sido investigado, ya ha sido arqueológicamente ha sido comprobado, hay pergaminos, hay historiadores. Recuerden que las historias en estos tiempos se pueden comprobar su veracidad a través de estudios, corroborando otra historia paralela, corroborando que en verdad otras personas cuenten eso como testigos.
Entonces ahí es donde se define lo que es historia, lo que es fábula, lo que es cuentos. Los griegos que tenían tantos dioses, reyes y todas esas cosas, todo eso se define a través de historiadores y estudios, y de ahí se viene agarrando fuerza cada creencia, cada veracidad que podamos encontrar en cada uno de esos textos que se encuentran. Entonces, uno de los textos que se encuentran acerca de Jesús está escrito por un gobernador, historiador romano, Tácito. Él escribió este pequeño párrafo que lo voy a leer. Dice así: Nerón castigó con las penas más refinadas a unos a quienes el vulgo, o sea, el pueblo, odiaba por sus maldades y llamaba cristianos. Él que les daba este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta funesta superstición reprimida por el momento volvía a extenderse no solo para Judea, lugar del origen del mal, sino también por la ciudad de Roma. Si se fijan, este texto que ha sido encontrado, esta persona no era cristiana. Tácito aquí estaba hablando de una forma despectiva, estaba hablando de una forma denigrando lo que los cristianos en ese entonces hacían. La forma que él decía era que, en pocas palabras, él no creía lo que estaban haciendo los cristianos en ese entonces, y para él era un peso más como gobernador, como político, como opositor a lo que estaban haciendo los cristianos en ese entonces. Entonces este historiador está hablando de Cristo, y ya así como hay otros más que están hablando de que en realidad sí existió, de que nuestro Señor Jesucristo sí existió. Algunos, pues en algunos libros catalogan a Cristo como tipo Buda, como lo comparan como el gran profeta, lo comparan como un buen filósofo, toman a Cristo como alguien de buena moral, pero no lo toman como el Hijo de Dios. Sin embargo, aquí vemos un extracto de que en aquellos tiempos, ¿verdad? Esos son como 44 años después, se estuvo hablando de él. Los cristianos estuvieron firmemente creyendo en lo que habían visto en ese entonces. Entonces ahí tenemos una pequeña muestra de ese extracto. También las escrituras del Antiguo Testamento nos hablan de Jesús, y debemos recordar algo. El Antiguo Testamento fue escrito en pergaminos. Esos pergaminos no fue escrito de un año y a los meses después venía el otro pergamino o el otro libro. Había mucha diferencia entre cada pergamino. 400 años, 600, 800. Dependiendo del libro, había mucha diferencia. Era muy difícil que el que escribía un libro estuviera vivo para contarle al otro y seguir como la trayectoria de esto. Entonces, estos libros del Antiguo Testamento, antes de Jesús, ya lo estaban relatando, ya estaban comentando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos entender de que el Antiguo Testamento también ya ha sido corroborado, ya ha sido estudiado, ya ha sido analizado, ya ha sido cuestionado, ya ha sido puesto a prueba. Más bien ha sido todo a favor del Antiguo Testamento, porque se han encontrado, gracias al Antiguo Testamento, han encontrado arqueologías debajo del mar, en el Mar Muerto, han encontrado residuos de carrozas, siempre en cuanto a la astrología, allá arriba también ayuda mucho, en la psicología también ha ayudado. Ha sido un libro completo, que personas que según los que no creen en Dios, los ateos, decían que aquellas personas en aquel tiempo no tenían conocimiento, no tenían inteligencia, agarrábamos las piedras, vestíamos de cuero. Sin embargo, la Biblia dice que desde ese entonces, incluso en ese entonces, se construía se tallaba con piedras, se trabajaba la madera, se trabajaba la astrología, hacían muchas cosas, personas inteligentes, que la Biblia recalca. Entonces, ella, en vez de ir perdiendo valor, más bien va agarrando fuerzas. Entonces, los libros que vamos a leer, hermanos, las escrituras que vamos a leer,
ya han mostrado de que esos libros son veraces. Y desde ese entonces han estado hablando de alguien que no sabían quién era, pero que iba a suceder. Por ejemplo, con respecto al nacimiento de Jesús, Isaías del 7 al 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará la señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. También Isaías lo dice en el 9, de 9 al 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso lo escribió Isaías. Otros, con una diferencia de muchos años, Miqueas se puso, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ok? Ese es otro extracto del Antiguo Testamento que ya estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros 2000 años después seguimos creyendo. Concerniente al ministerio y la muerte de Jesús, también Zacarías escribió en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Verdad? También en Salmo 22, 16, 18 dice: porque perros me han rodeado y me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar pues todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ya estaban hablando del sacrificio, de la muerte que Jesús iba a tener, del momento, del núcleo, de la obra maestra que Dios creó, de esa fuerza motora que nosotros tenemos, que recordamos todos los domingos y preguntamos y decimos: ¿por qué vamos siempre a recordar el sacrificio de Jesucristo? Esa fue su obra maestra. Ese fue el núcleo de todo esto. Ya se estaba mencionando años y años y años atrás. Y aún años después todavía sigue firme, fuerte en nuestros corazones. No sé si a ustedes le ha pasado que a veces cuando están leyendo la Biblia, como que le da ese sentimiento, como se les salen como las lágrimas, o como esa emoción de la lectura que están teniendo. Y imagínense, uno lo lee y lo requete lee y todavía sigue muy dentro de nuestros corazones. Años después, todavía sigue firme aquí en nuestros corazones. Pero probablemente la profecía más clara acerca de Jesús, y definitivamente la más extensa, está en todo el capítulo de 53 de Isaías. Pero voy a leerle solamente unos extractos, ¿no? Porque la idea es de que este libro, estos pergaminos, siguen hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto personas a favor de Cristo como personas en contra de Cristo, como lo vimos del gobernador, estuvieron hablando a favor de él. Entonces dice Isaías 53 del 3 al 7: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y castigado de nuestra paz, de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como el cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Ya aquí Isaías casi dio todos los detalles
en este libro hablando más de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues hermano, ya vemos, ¿no? De que el Antiguo Testamento estuvo siendo parte de este hombre, de este héroe, de este admirable, de este hombre que nosotros seguimos y seguiremos dando nuestra vida por él. Ahora, en el Nuevo Testamento también es interesante porque en el Nuevo Testamento, aquí que me tocaba mucho recibir abogados y tanto abogados como la otra parte creyente venían a sacar copia y todas estas cosas. Me dio un día por investigar y vi un video muy interesante que la verdad no lo encontré, me hubiese gustado volverlo a encontrar para afianzarme un poquito más, pero me enseñó de que los cuatro evangelios son 4 testigos. Los 4 evangelios son 4 testigos que relataron una historia desde su propio punto de vista, lo que pudieron captar, lo que pudieron ver, lo que pudieron percibir. Entonces, por ejemplo, ayer yo presencié un choque no grave al frente del local. El muchacho que estaba al frente, él percibió un ángulo y yo percibí otro. Y él decía, este es culpable, y yo decía, el culpable es el otro, ¿verdad? Aquí nos estábamos contradiciendo los dos. Sin embargo, en estos 4 testigos, con su propio punto de vista, con sus propias palabras, apuntan al mismo tema. Sí, fue crucificado, sí, resucitó, sí, se le apareció a 3, se le apareció a los discípulos, ¿verdad? Sí ocurrió. Sí hizo milagros. Sí, lo crucificaron y lo golpearon y lo clavaron en la cruz. Esos 4 testigos de diferentes puntos de vista aportaron a que nuestro Señor Jesucristo sí vivió ese evento. Entonces Lucas, el médico historiador, nos dice este extracto. Dice, mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque se enseñaban y anunciaban la resurrección de los muertos en Jesús. Así los que aprendieron, así que los aprendieron y los echaron en la cárcel. Al ver el valor de Pedro y de Juan, como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Estos, los eruditos de ese entonces, los conocedores, se llegaron a preguntar, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Yo una vez escuché también otra prédica que me gustó, era que nadie va a tener un impacto tan grande como el de Jesucristo, que nuestro Señor hizo que estos hombres dieran la vida por él. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Nos dice Lucas en Hechos 4, del 1 al 16, 63 años después de Cristo. Entonces, hay otro extracto, ¿no? En Hechos 5, 17, 40, que nos dice, el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte aprendieron a los apóstoles y le echaron a la cárcel del pueblo. Se enfurecieron tanto que querían matarlos. Llamaron a los apóstoles y después de azotarlos le advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Entonces, este extracto del testigo de nuestro historiador y médico Lucas, como los demás otros evangelios, él relató y él decía, ¿cómo es que estos hombres están dando su vida por alguien que murió, por alguien que resucitó? Entonces aquí había un conflicto, porque los que no querían creer decían, este no resucitó, y los que creyeron y se les apareció dicen, sí, él resucitó. Entonces había un conflicto entre esos, fuera de que tenían el corazón endurecido también, el sumo sacerdote y todos los eruditos y sabios y sacerdotes del pueblo no querían simplemente aceptar lo que ya la Biblia decía, porque ellos eran los que más leían la Biblia. Pues simplemente no querían, no querían aceptarlo. Pero aquí hay un extracto. Nuestro Señor Jesucristo hizo un cambio, existió e hizo un cambio, fue real e hizo un impacto en ciertos hombres. Y esos hombres fue el impacto tan grande
que ellos dieron su vida por ese hombre que murió. Entonces, este es otro punto más de que nuestro Señor Jesucristo sí existió, de que sí hizo un cambio inmenso y de que fue grande, grande, grande. Entonces, hay una pregunta que me hago y voy a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser que el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba? Vamos a preguntarnos si el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba, porque, bueno, ¿cómo es que esta gente estaban tan tercas que no querían creer? Recuerden que en la crucifixión faltaban solamente unas horas para lo que era la Pascua. Entonces, no tenían mucho tiempo para llevar a Jesús, embalsamarlo, prepararlo y hacer las ceremonias que hacen y enterrarlo. No tenían mucho tiempo. Entonces, eso quiere decir que no estaban muy distantes desde donde lo crucificaron hasta donde lo enterraron. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los líderes romanos y judíos en Jerusalén entonces tienen que llegar a tales extremos para detener exageraciones de supuesta resurrección si el cuerpo aún estaba en la tumba? ¿Por qué perseguirlos? ¿Por qué crucificarlos? ¿Por qué azotarlos? ¿Por qué amenazarlos? Si simplemente podían llevar a todo ese pueblo y vamos a ver la tumba y miren, ahí está el cuerpo. ¿Por qué simplemente no lo hicieron? Porque si estaban a unos metros, no estaban, la verdad no era mucho la distancia, podían caminar. ¿Por qué no lo hicieron? Si el cuerpo de Cristo se encontraba todavía en la tumba, en este movimiento no habría ganado ningún adherente. A 2000 años atrás eso ya hubiese dejado de existir. Nosotros vivimos según nuestra moral o lo que creemos más correcto, lo que yo considero justo, y cada uno vive su vida y listo. Yo como lo que me gusta comer, hago lo que me gusta hacer y ya, ese movimiento hubiese muerto ahí. ¿Y por qué no hubiera tanta sangre después en la persecución de Roma, en la persecución de los católicos? No hubiera tanta muerte con los judíos, no existiría nada de esas cosas, porque simplemente ya hubiesen encontrado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No habría sentido en esto, ¿verdad? Si es que es interesante, ¿verdad? La otra pregunta es entonces, ¿los discípulos se robaron el cuerpo? Porque si el cuerpo no estaba allá y ellos fueron allá y dijeron, bueno, se lo robaron. Y eso fue lo que estaban alegando ellos, ¿verdad? Se robaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante punto de estos sacerdotes poner ese tema. Porque si se lo robaron, no habría mucho sentido para hacerlo. Primero hay que tener en cuenta que eso tenía un sello romano sobre la tumba. Y segundo, esa roca, según lo que se dice, esa roca que estaba ahí, pesaba casi entre 1 a 2 toneladas. Se cubría toda la entrada. Se necesitó mucha gente para mover eso. Y otro, había una patrulla romana que custodiaba la tumba. No era fácil unos pescadores que solamente usaban anzuelo a ir a derrotar a unos soldados. Ahí hay algo como que no, o sea, está difícil que se robaran el cuerpo. No podría hacer eso, ¿verdad? Y Pedro y Pablo nos dice en una escritura en 1 Corintios 15, dice, en primer lugar, ese es 1 Corintios 15, de 3 al 32. En primer lugar, les enseño lo mismo que yo recibí, que conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados y también conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y dice Pablo aquí, si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿De qué me serviría? Se pregunta, ¿de qué me serviría desde el punto de vista humano haber luchado en Éfeso contra fieras si los muertos no resucitan? Bueno, entonces dice la escritura, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es una buena pregunta, ¿verdad? Si Él no resucitó, pues vamos a comer y vamos a ver, ¿para qué voy yo a resistir latigazos y golpes? ¿Para qué yo voy a robarme un cuerpo si a la final me van a dejar a cortar la cabeza? Me van a crucificar de cabeza, me van a meter allá en una fosa contra los leones.
no tiene sentido yo morir por alguien que no resucitó. Entonces, pregúntese si usted pagaría un precio personal por algo que sabes que es falso. Sí, yo le quiero preguntar a Dani esta pregunta. Dani, si tú pagarías el precio por algo que, o sea, tú primero fingirías algo. Por ejemplo, digamos que tú sigas a un líder de hoy, vamos a poner un político, y de ese político tú te beneficias por el dinero, por la posición, te beneficias porque ese político te está dando un beneficio, ¿verdad? Y mucha gente te ven detrás de ese político. Pero este político simplemente pues murió, pero tú necesitabas seguir que ese político siguiera viviendo, como el caso de Hugo Chávez, que decían que estaba vivo, ¿verdad? Tú fingirías la muerte de ese político y ¿qué tanto sufrirías para seguir el beneficio del dinero y de la política? ¿Aguantarías latigazos? ¿Resistirías cárcel? ¿Resistirías toda esa cosa para que la creencia en ese político existiera o se mantuviera? Claro que no, porque ya es ilógico. Sería una locura estar siguiendo a alguien al cual no te está dando nada, ningún beneficio y está sufriendo todo. Porque la Biblia nos dice sufrir sin sentido es malo, pero hay que aguantar cuando es bueno, siguiendo a Jesús. Entonces sería ilógico si no tiene sentido después de la muerte. Amén. Así mismo es. Gracias, Dani. O sea, no tiene sentido. Ok, bueno, me vieron bastante con ellos, el pueblo me vio con él, con el político, pero ahora, ¿qué van a decir de mí? Entonces vamos a decir que está vivo para que todo el pueblo crea que sigue vivo y listo, pero yo, mientras tanto, voy a sacrificarme para los demás. No tiene sentido. En realidad no tiene sentido. Y nos dice en 2 Corintios 4, del 8 y 6 al 10 y del 11, el capítulo 11, del 24 al 29, voy a parafrasear, lo corté en extractos, pero todo lo que voy a leer está en la Biblia, no son de mi palabra, pero dice así: estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, por fuera nos vamos desgastando con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, castigados, tristes, pobres. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Yo en el primer azote suelto esa creencia y déjenme aquí que no voy a continuar con esto. Este hombre recibió 5 veces 39 azotes. Es ilógico. Eso no, en la mente humana no va a lograr comprender por qué recibir azote por algo que no existió. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi propia gente, peligro de los no judíos, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre, he sufrido de sed, muchas veces no he comido, he pasado frío y desnudez. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Eso son extractos que dice Pablo de todo lo que ha pasado. Este hombre no está loco, porque la Biblia registra que Pablo fue estudioso, conocedor, creyente, un hombre cuerdo. En realidad no estaba loco para pasar todo lo que acaba de decir por alguien que no resucitó. Entonces, uno de los grandes abogados penalistas que enseñó a los estudiantes de Derecho en Harvard, para investigar las debilidades de los testigos, él escribió este extracto: los acontecimientos cronológicos de las guerras militares apenas dan tal ejemplo de la constancia heroica, la paciencia y el coraje inquebrantable. Tenían todos los posibles motivos para revisar cuidadosamente las razones de su fe y las evidencias de los grandes hechos y verdades que afirman. O sea que hay muy pocas evidencias de todo lo que esta gente pasaron. Sin embargo, ellos tenían todas las razones para poder convertirse, porque podían investigar y podían confirmar que llegaron a un extremo
en su vida por alguien que sí existió. Si es que en relación con es el silencio de los enemigos de los discípulos. Judíos o romanos, estos testigos hostiles, nunca intentaron seriamente contar la historia real. Por eso es que ellos intentaron sobornar a los soldados, intentaron callar a los discípulos, simplemente no quisieron creer. Porque si a mí me dicen que el Papa Francisco murió y 3 días resucitó, y esa es la nueva creencia, yo voy a hacer lo posible para ver que ese hombre resucitó, o por lo menos investigar. Pero si no es así, entonces no voy a meterme en esa locura, porque hoy en día muchos dicen ser Jesús, otros dicen que son Dios. Hoy en día mucha gente sigue a ese tipo de personas. Entonces, para eso se investiga y para eso se estudia lo que uno está creyendo. Así que, hermanos, para terminar, un par de escrituras más. En 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. ¿Ok? La cultura, los griegos y la cultura humana no podían entender por qué un hombre moría en una cruz y decía que era el Hijo de Dios y ser maldito. Sin embargo, nuestra escritura nos lo dicen, ¿verdad? Nadie va a dar su vida así. También dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria, que es la imagen de Dios. Si es que la escritura nos sigue mencionando sobre nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 4:6-7 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, por iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que muy pocas personas entienden en realidad el sacrificio de la cruz. Muy pocas personas entienden qué ocurrió en esas horas en que Jesús estaba agonizando y estaba muriendo. Muy pocas personas se preguntan por qué Jesús, cuando dijo Dios mío, no le dijo Padre, no dijo papacito como él dijo Abba Padre, él simplemente dijo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué se había dicho Dios y no lo llamó papá? ¿Por qué? Es una buena pregunta que nos podemos hacer en ese instante. Jesús, él fue carpintero, él decidió ser carpintero, ¿por qué no eligió otra profesión? ¿Por qué será que él quería recordar el sacrificio que iba a hacer con la misma herramienta que él trabajaba? ¿Con esa misma herramienta los crucificaron? Es una buena pregunta que yo me he estado haciendo. Nadie ha sacudido las bases de la ciencia y las instituciones como Jesús lo ha hecho. Sus discursos estremecen la base de la medicina y la salud mental. Los estremecen, revolucionan. Sus reacciones en la cruz han sacudido la base de la psiquiatría y la psicología. Eso a mí también me deja anodado. Sabemos todos que cuando estamos en estrés, cuando estamos a punto de morir o estamos en problemas o estamos en una dificultad grande, lo único que cabe en nuestra mente es el yo. ¿Para qué me preguntas tú por este hombre si yo estoy en problemas? ¿Sabes que no me molestes hoy porque hoy estoy estresado? Eso es lo que a veces decimos. ¿Sabes que hoy no tengo tiempo para ti, por favor? Hoy estoy demasiado ocupado. En ese momento, cuando uno está estresado, lo que uno menos piensa es en los demás. Sin embargo, allá Jesús, sin sangre, todo desfigurado, todo golpeado, dijo frases que rompió todo parámetro. Se preocupó por su madre, tuvo tiempo para perdonar a un pecador. O sea, en verdad, revolucionó. Sus reacciones revolucionaron totalmente. Tampoco a nadie, ni a Mahoma, ni a Confucio, ni a nadie se le ha predicho su muerte, y nadie de estos que ahora dicen que son Jesús, que hay varios por ahí en la televisión que se creen Jesús, tampoco dicen cuándo van a morir. Buda nunca dijo cuándo iba a morir. Jesús no solamente dijo cómo, sino lo detalló en forma clara y cuántos días iba a resucitar.
Nadie en la historia ha hecho eso. Nadie. Y esa es otra base que nosotros debemos mantener. Entonces, confundido y comparado con los filósofos y profetas, hizo su gran poder. Entonces, para terminar, en Juan 14:6, dice así la escritura: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es esta la razón por la que yo me mantengo firme en la fe. Es esta la razón por la que cuando peco, pido perdón. Cuando fallo, trato de arrepentirme. Cuando fallo a mi esposa, tengo que pedirle perdón. Esta es la razón por la que los domingos llego a pedirle perdón por toda la semana, porque yo estoy convencido que mi día final puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser cuando Jesucristo venga. Pero mi mente capta y entiende que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si yo quiero llegar a Dios, no hay otro si no es por Él. Así que, hermanos, gracias por esta pequeña clase. Dios los bendiga a todos.